Hola, quiero saludarles y agradecerles, ¿verdad?, por suscribirse al canal y por compartir las historias con sus amigos, sus familias y en todas partes. Quiero aprovechar para saludarlos y contarles esta historia. Voy a tratar de ser un poco breve porque ustedes también merecen descansar bastante, lo máximo que se pueda, porque ustedes tienen que trabajar también. Y quiero contarles esta historia de un viaje que hicimos nosotros allá por Nueva Trinidad, Chalatenango. Ahí, pero antes quiero empezar desde que salimos de la brigada. Nosotros normalmente casi nunca embarcábamos en un reo, en un camión militar, ya que los delincuentes de ese tiempo siempre ponían emboscadas y teníamos que ser muy cuidadosos nosotros. Bueno, nosotros tal vez no, ¿verdad? Sino que los grandes, los comandantes. Y pues quiero contarles esta historia de que una vez, de muchas veces, ¿verdad? Que salimos, este, a mí me tocó salir con el grupo y con un batallón y yo no me acuerdo si fue el Cayahuanca, el Cobra. Las Mitia no creo que haya sido esa vez, pero no me acuerdo yo con qué batallón fue, porque ya pasaron muchos años. Quiero contarles que una vez salimos como a las 11 de la cuarta brigada de infantería, formamos en la guardia de prevención y ahí se parquearon los camiones, todos los que íbamos a salir esa vez. Y pues esa vez había venido una gran tormenta, pero tormenta de aquellas que golpean recio. Recuerdo que nos subimos a los camiones y toditos los soldados poniéndose ponchos, unos nada, otros sí, pero el caso es que todos los camiones eh, que iban a salir ese día eh, se parquearon hasta la pluma, hasta la entrada, hasta allá estaban todos los camiones, porque cuando salía un batallón de la cuarta brigada de infantería también se llenaban de varios camiones. No recuerdo cuántos iban esa vez, si iban 6 camiones o 8, no me acuerdo, porque cuando salía un batallón se ocupaban muchos camiones y nosotros rara vez subíamos a un camión, rara vez embarcábamos, porque normalmente nosotros hacíamos mucha infantería. Muchos no saben por qué es, es infantero el soldado. El infantero normalmente anda solo caminando a pie y camina por las noches. Es totalmente un verdadero comando, un verdadero militar. Todos somos verdaderos militares, ¿verdad? Pero cuando se refiere a infantero es porque no es aerotransportado, o solamente por embarcaciones terrestres que se hace en los vehículos. En esta ocasión nos fueron a tirar allá por Nueva Trinidad, yo ya no me acuerdo por dónde, pero el caso es que un montonal de curvas que nos fueron a llevar y nos llevaron porque esa vez íbamos a ir para la laguna, pero normalmente siempre nos tiraban así a deshacer los mítines o a tener choque o a encontrarnos con ellos, a tener contacto, era lo que los mandaban. Y pues esa vez yo me acuerdo que fuimos y nos fueron a desembarcar, que yo no me acuerdo cómo se llamaba ese lugar, pero el caso es que pasamos Guarjila y después pasamos a Huancora, parece que se llama. Yo no me acuerdo los lugares ya porque me han recomendado que los busque, pero yo quiero acordarme así nomás. Y pues nos fueron a desembarcar allá bien lejos de adelante de Chalatenango, así por unas callecitas y yo me acuerdo que pasamos, parece que un río, no sé, no me acuerdo si era grande, pero el caso es que yo nunca me confiaba. Desde que salíamos de la brigada, esa vez que se vino una gran tormenta que usted no tiene idea. Toditos los soldados tapándose con ponchos y cuanto pudieran, pero yo prefería mojarme. Yo siempre pensaba
yo de aquí no voy a salir muerto, de aquí voy a salir vivito. Y muchas veces, ¿verdad? Uno se encomienda a Dios cuando uno sale, porque yo en mi caso yo lo hacía. Yo le pedí a Dios, ¿verdad? Que volviera con bien. Donde quiera que iba, pues yo siempre le pedí a Dios que, que nos, que nos librara, ¿verdad? Porque muchas veces los terengos ya nos estaban esperando, como que si nos estaban esperando, ¿verdad? Y normalmente ellos estaban escondidos y cuando nosotros íbamos pasando, nos disparaban. Y si pegaban, buena suerte para ellos. Pero un tiro nada más podían pegar. De ahí para allá difícilmente un guerrillero tocaba a un soldado. Nosotros habíamos notado de que un soldado nomás pasara de la primera licencia y seguía y tenía el primer contacto, se le iba el miedo y ya era un soldado diestro. En la cuarta brigada de infantería, los soldados normalmente teníamos el primer contacto a los 3 meses, a los 2 meses, cuando se necesitaba, pues lo sacaban a uno a pelear, a combatir ya de un solo y a convertirse en un verdadero militar. Pues yo le pedí a Dios, ¿verdad? Y esa vez nos subieron a los camiones. Normalmente nosotros no nos subían a camiones, pero esa vez nos subieron. Pero era por la distancia que íbamos a ir a caminar, y lejos. Yo me acuerdo que agarramos todo aquel camino y nos cortó y aquellos camiones iban en las curvas y columnas de camiones que iban, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo iba en la parte de atrás porque llevaba mi pieza de mortero 81 y esa vez nos fueron a bajar a un lugar que no me acuerdo yo cómo se llama, pero lo que sí me acuerdo yo es que sí pasamos Guarjila. Ahí era perro para cuando nos tocábamos pelear con esos tontos, se ponía yuca, pero yuca. Y muchas veces nos hacían emboscadas. A veces le hacían emboscadas a los camiones cuando ya venía, pero los choferes eran buzos. Ahí en la cuarta brigada de infantería, todos los choferes habían tenido sus experiencias. Y quiero saludar a los choferes de la Fuerza Armada, a los veteranos, que muchas veces sufrieron pues porque nos habían levantado los camiones y pues algunos murieron de los choferes. Y esa vez pues nos fueron a dejar y aquella gran columna, ¿verdad?, de camiones. Pero nunca, yo recuerdo que siempre que iban a dejar un grupo, no un grupo, ¿verdad?, un batallón, siempre había resguardo de militares por todos los cerros, porque Chalatenango todo estaba lleno de militares. Pues esa vez nos fueron a tirar y platicando con mi camarada, no me acuerdo su nombre, ¿verdad? Se me olvida porque una vez hemos hablado casi, pero de California, saludos hasta California, porque él fue el que me recordó de esos lugares, ¿verdad? Esa vez nos fueron a tirar a ese cerro, a un cerro grande que hasta hoy yo los conozco en la carta por diferentes nombres. Y esa vez nos fueron a tirar bien lejos a nosotros. Pasamos, alguien me preguntó si yo había estado por Nueva Trinidad, sí. Chalatenango todito lo anduvimos nosotros, todo bien batido lo dejamos. Y pues me acuerdo yo que nos fueron a dejar y Chalatenango tiene unos cerros tan grandes, está el Volcancillo y estoy después me doy cuenta que al lado sur es la Montañona, yo todo lo conocía por el Volcancillo. Pues esa vez nos fueron a tirar que fuimos a ese lugar que allá a unas montañas pues que están abajo de Arcatao. Ahí está un cerro, pero yo lo tenía por siempre parte del Volcancillo. Pero ese lugar que yo les estoy hablando de donde nos fueron a tirar, nos echaron a andar así al monte porque normalmente nos tiraban a que fuéramos operando hasta tener contacto con algún delincuente. Y esa vez yo me acuerdo que nos tiraron y empezamos a caminar y llegamos a ese cerro muchos le dicen Iramón, pero el nombre es
Yo lo conocía por Eramón. Y, y por eso es que muchas veces me confunden, porque yo lo conozco en la carta por otro nombre. Unos dicen Iramón, pero yo lo conocía por Eramón. Y, y cuando me dicen Iramón, a mí me confunden, pero el nombre es Eramón. Así es que nosotros lo conocíamos desde lugares. Y, y yo pues a veces digo, de verdad que en mi juventud viví unas cosas, uno joven hace unas cosas que a veces son un alto riesgo, pero por mi país lo hice con amor, con empeño. Muchos me pueden preguntar ya me han preguntado, ¿verdad? Quiero saludar a Luis Max de allá de California, que cómo es posible que yo no salí herido. No salí herido porque esa fue la voluntad de Dios, que no saliera herido. De que salí loco, sí salí loco. Porque yo no dormía en la casa cuando salí del cuartel. No, me sentía solo, me sentía desamparado. No estaban mis amigos, que mis hermanos que me protegieran. Porque una cosa les voy a decir antes de comentarles lo que viví. En ese cerro era Eramón, no es Iramón. Eramón lo conocíamos nosotros. Y lo que les quiero decir yo, que hay algo bien claro. Que hay un ejército que es el único ejército que abandona a sus muertos y abandona a sus heridos. Y yo se los voy a decir qué ejército es. Porque el ejército donde yo estuve, en la cuarta brigada de infantería, nosotros nunca dejamos un muerto, nunca dejamos a un herido, ni nunca le maltratamos mal. Todo el tiempo andaba el camillero, el enfermero al par de nosotros. Nunca dejamos a uno de nuestros soldados. ¿Sabe por qué? Porque era nuestro hermano y de patria. Era un salvadoreño vistiendo el verde olivo que andábamos juntos en esos lugares. Y, y le voy a decir que hay un ejército que abandona a sus muertos, que abandona a sus heridos y son los que creen en Jesús. Jesús tiene un ejército donde los heridos no los puedes ver y los muertos no los puedes ver. Y muchas veces tienes a ese militar, porque Jesús tiene un ejército también, tienes a ese el militar que es del ejército de Jesús y no lo ves cuando está herido. Y lo que haces muchas veces es herirlo más. Y muchas veces ves a uno de esos militares muerto, no lo levantas y lo abandonas. Tienes un herido en el ejército de Jesús y lo dejas. Pero la Fuerza Armada en la que yo serví, nosotros teníamos un muerto, Umea, no lo dejábamos. Teníamos un herido, tampoco lo dejábamos. Y no me vaya a decir que porque es corporal o porque es literalmente herido del cuerpo. Es lo mismo. Tú puedes saber cuando tienes un hermano herido. También puedes saber cuando tienes a un hermano que está muerto y lo abandonas. Ese es el único ejército que abandona a sus heridos, que abandona a sus muertos. Pero el ejército militar, literalmente un ejército no abandona a sus militares. Bueno, hoy voy a seguir con la historia. A veces siento emoción de llorar y les pido que me perdonen porque hay veces que cuando yo me quedo en silencio, que vienen pensamientos, es porque quiero soltar el niño que llevamos dentro, con ganas de llorar al recordar aquellos momentos. Esa vez nos fueron a tirar y empezamos a caminar en ese cerro. Hay, una, hay unos cerros pequeños acá y hay una planada aquí para allá, así, buscando para el otro lado
y para este lado está el cerro, y bien grande, ese cerro te engaña, no, porque piensas que ya lo terminaste de escalar y no lo has escalado todo. Pues esa vez nosotros fuimos, y no me acuerdo con qué batallón fue, pero sí ese lugar era terrible. A mí me tocó ser morterista y andar subiendo esos cerros y esas bajadas y volver a subir, eso era muy fuerte. Yo era un soldado delgadito, tenía 17 años, iba para los 18 años y ahí andaba pues, y quería andar ahí, por eso anduve ahí. No me arrepiento, me siento orgulloso de ser veterano de esa gloriosa Fuerza Armada y pues esa vez tuvimos contacto y no me acuerdo con qué batallón, si fue el Cobra o fue el Cayahuanca, pero le voy a mentir si yo me acuerdo. Solo voy a contarle que esa vez tuvimos un contacto pequeño de unos 20 minutos porque vamos a ser bien honestos, los delincuentes del FMLN se los terminó el Atlacat en la capital, en San Salvador. Ya de los años 90 para acá ya había poco, ya los delincuentes se los había quemado el batallón ese. No solo el batallón Atlacat, porque yo sé que el batallón Cobra de la Cuarta Brigada de Infantería ahí entraron por Tonacatepeque y hicieron quemazón de guerrilleros también. Ya en los años 90 había guerrilla, pero bien poca. Era tan poca que este cerro que yo le estoy hablando, en los tiempos antiguos, ahí hubieron grandes batallas, grandes multitudes de muertos, tanto soldados como terengos. Y no se sienta mal, así les decíamos a los terengos. Eh, También me acordó un amigo que les cantábamos una canción, sacaremos a ese buey de la barranca, porque solo en machorrados pasaban. Pues esta vez, ¿verdad? El ejército tuvo contacto. En ese tiempo duró poco, porque los soldados, unos se fueron ahí hay unos cerritos y nosotros quedamos en el centro. Allá arriba en el cerro ahí había unos árboles, no me acuerdo si eran de chaperno, pero es un cerro muy en grande. Esa vez disparamos con el mortero 81 y fuimos efectivos en ese lugar y paró el juego. Tuvimos un pequeño contacto, no tan grande, ¿verdad? Pero sí hubieron muertos, no de la Fuerza Armada, sino de los terengos, porque los terengos siempre eran carne de cañón todo el tiempo. Y no se sienta mal usted que anduvo allí de ese lado, porque hay muchos de ustedes que anduvieron ahí forzados a la fuerza. Es diferente a los que andaban, que eran huevones, porque había una gente que era huevona, que por no trabajar se metía a esa delincuencia y ya se convertía en un criminal. Todo el que andaba haciendo cosas ilícitas era criminal. No, yo nunca los miré como ejército del pueblo, todo el tiempo los miré como sinvergüenzas, como delincuentes. Tanto así que les decíamos los chuñas en ese tiempo, ¿verdad? Pues esa vez tuvimos un pequeño contacto cuando dijeron que se parara el juego mientras los soldados avanzaban a recuperar lo que normalmente quedaban, que eran los AK-47. Algunos G-13 y cosas así se recuperaban. Y pues esa vez les quiero contar de que venía, se nos avisó que venía una persona de, de allá, de los cerros, de las planadas, porque hay una planada ahí. Venía una persona, como estaba lloviendo ese día, no me acuerdo si fue como a las 3 4 de la tarde, por ahí así. Pero el caso es de que venía esa persona, traía una bolsa negra, traía una cachuchita. Era un señor ya como de unos 40 años, por ahí así. Que venía ese señor, no traía arma, venía sin nada. Traía una cebaderita, una matata, le decimos nosotros, pero una cebadera. Pero como que venía de trabajar.
Entonces, cuando se mandó alto al juego, que ya no había nada, que ya se habían eliminado los que estaban ahí en el cerro, este, venía el Señor, ¿verdad? Y pasó en frente de nosotros, no nos habló, pasó como que, no sé, la verdad, hasta hoy yo siempre me he preguntado, ¿este Señor era un espíritu o este Señor era una persona? Pero pasó entre medio de todos nosotros y no nos habló, no nos dijo ni buenas tardes, cómo les va, solo pasó y lo dejamos ir, ni le preguntamos quién era, nada, solo pasó con aquella camisa negra, llevaba una bolsa negra de esas para cubrirse del agua, para no mojarse, y pasó el Señor con su cachuchita así por un lado y se fue. Y nosotros nos quedamos ahí esperando la orden de continuar y esa vez se nos oscureció bastante. Normalmente nosotros en la noche era que caminábamos más que en el día. Esa vez nos fuimos y, y empezamos a caminar porque esa vez íbamos para rumbo a la laguna para reemplazar un batallón que estaba ahí en la laguna. Y, y pues cuando llegamos por allá, me acuerdo que pasamos cerca de Arcatao, porque ya llegando a Arcatao ya está cerca de la laguna. Entonces, y lo que le estoy diciendo, no voy a pensar de que de un ratito para otro. Nosotros caminábamos en aquellas montañas, porque ahí hay un montonal de pinares por todos lados. Hay unos árboles que son así como rojizos, pero tienen unas hojas verdes, ¿verdad? Pero son rojizos, hasta hoy yo nunca le supe los nombres a esos árboles, son unos matochos que se hacen así bien, son diferentes a los otros árboles que hay en el occidente, pero hay árboles de pino bastante y nosotros, ¿verdad? Caminamos en la noche y, y nos fuimos y en la noche normalmente nosotros nos agarrábamos de las mochilas y de un soldado con otro y hay un gusano largo que hacíamos nosotros todo el tiempo que caminábamos de noche siempre hacíamos eso y pues recuerdo yo que subíamos y bajábamos en la noche, ¿verdad? Subía, subíamos cerros y bajábamos cerros y allá a lo lejos yo oía un perro que ladraba y que nos sentía, ¿verdad? Pero nosotros en la noche normalmente no pasábamos cerca de un pueblo. Rara vez pasábamos dentro de un pueblo, porque nosotros lo que buscábamos eran los campamentos de los delincuentes. Y siempre lo sacábamos de donde quiera que estuvieran. Pero ya en los años 90 ya casi no había delincuencia. Yo creo que, como ya lo dije en otros videos, si nos hubieran permitido siquiera un año más, o quizás 6 meses, hubiéramos declarado completamente por terminado a la guerrilla, porque ya no había mucho. En ese cerro Eramón, que está en Chalate, antes, en los años 80, allí eran matanzas las que se hacían, porque los guerrilleros, los chuñas, normalmente buscaban donde hacer sus escuelas, donde entrenar niños inocentes. Y pues yo me acuerdo, ¿verdad?, de que caminábamos en la noche y sin que nadie nos estuviera esperando adelante con una tortilla, con un café, con cena, porque nosotros no teníamos, ya lo dije en otros videos, no teníamos quien nos estuviera esperando. No es una queja, solo es un recuerdo, una historia que así nos tocó a los militares de ese tiempo, muchas veces dormir bajo la lluvia y en esos pinares en Chalatenango normalmente se venía una neblina, porque Chalatenango en la noche es bien fresco, muy fresco, y se forman unas neblinas que usted no tiene idea. Eh, en ese departamento es muy bonito,
porque se forman unas neblinas así bien ras del suelo y nosotros en la noche teníamos que caminar y ser muy sigilosos y, y pues yo recuerdo esas cosas. Llegamos a la laguna y relevamos el batallón que estaba allí y, y recordando todo me siento privilegiado haber sido de ese ejército, porque al pasar los años nuestro país sufrió y creo que es el momento exacto y justo para que todos conozcan estas historias, que nuestro ejército sufrió, pero logramos que nuestro país no cayera en las garras del comunismo. Por eso, joven salvadoreño, no te metas en problemas. No sigas a esos delincuentes de la cúpula del FMLN. Son malditos. Porque en ese tiempo engañaron mucha población. Y a nosotros el ejército nos tocó repelerlo. Hoy podemos decir lo logramos. Y esos que están allí del FMLN son asesinos. Queremos justicia. Queremos que para alcanzar la paz en nuestro país, queremos juicio para los del FMLN. Tú que estás joven, lucha por El Salvador. Nosotros ya lo hicimos. Nos vemos porque esto que yo cuento no es mentira, es real lo que vivimos. Vi heridos, vi muertos en mi juventud. La población de mi colonia donde yo crecí nunca supieron que yo fui un militar, que combatí, que los perseguí, que los alcancé y que no les di tregua junto al batallón. Hoy te toca a ti, joven salvadoreño. No te dejes engañar. No lo sigas. Ese Chafik Handal no es salvadoreño. Es un delincuente mexicano. Ese Chafik Handal que ofendió al presidente de El Salvador. Ese perro era el inquilino de la Asamblea Legislativa. Ahora le pedimos al presidente que lo juzgue, que lo condene, y a todos los de la cúpula del FMLN no tienen ningún derecho a andar libres por las calles. Son peligrosos por culpa de esos delincuentes de la Asamblea Legislativa, del FMLN y algunos de Arena, quizás todos. Nosotros, la Fuerza Armada, enfrentamos la muerte. Enfrentamos a quedar inválidos, ciegos. Hoy estamos en el siglo XXI y llevamos en nuestros corazones esas heridas. Pero podemos decir, libramos El Salvador. Nos vemos en el próximo video, hermanos.